Bueno, entonces, física, el tema es electricidad, cargas en movimiento. En las clases anteriores hemos visto las cargas en reposo, ¿sí? O sea, cuando no, para poderlas transferir tocaba estimularlas, bien sea por frotamiento, ¿sí? Fricción, contacto, inducción. Ahora, estas cargas son en movimiento. Eso es la famosa corriente eléctrica que conocemos, la que utilizamos en las casas. Esas ya son cargas en movimiento, ¿sí? La misma electricidad. Entonces, pregunta problematizadora. ¿Qué me ayuda con la pregunta problematizadora? ¿Nadie me ayuda? Ya, Bueno, profe, yo. gracias. ¿Por qué brilla intensamente el filamento de un foco, pero no de la misma forma los alambres conectores cuando hay una corriente eléctrica circulando en ellos? Listo, o sea, si lo que están preguntando es, ustedes saben que el bombillo, que es la imagen que ustedes tienen acá, ¿sí? Ellos tienen un filamento y ese es el que produce la luz, ¿no? Algunos, yo creo que ustedes han detenido, cuando se funda el bombillo, por ejemplo, ustedes lo revisan y muchas veces porque ese alambrito se ha desprendido y ese alambrito es el que da la luz. Ahora, si eso se produce en un alambre, ¿por qué no sucede lo mismo cuando yo cojo un pedazo de alambre normal y lo meto en el toma? ¿Por qué no alumbra? Me pasa corriente, sí, pero no va a alumbrar igual con un bombillo. Entonces, eso ustedes lo van a consultar. Listo, entonces carga de movimiento. Olaya, ayúdame aquí, Olaya. Vamos a turnarnos para que me ayuden a leer. En esa parte, Olaya. Olaya no está. Juan Esteban a la 1. Juan Esteban a las 2. Juan Esteban a las 3. Vamos a empezar a colocar falla porque se conectan, pero no responden. Entonces, da igual. Profe, ¿Cómo? que sí leo. Sí, hágame el favor, Daniela, gracias. Naturaleza en la corriente eléctrica. En la sección anterior estudiaste los métodos de electrización, contacto, inducción, fotoeléctrico, entre otros, que explicaron las formas para que un cuerpo adquiera carga eléctrica. Por otra parte, un conductor cargado produce a su alrededor, en cada punto del espacio, además de un campo eléctrico, un potencial eléctrico. Pero, ¿qué sucede si unimos por un hilo de material conductor dos conductores neutros? ¿Cambia el fenómeno si unimos por un hilo conductor dos cuerpos cargados? Si tenemos dos conductores A y B cargados con distinta densidad de carga, estos tendrán además distinto potencial eléctrico. Si se unen por un hilo de material conductor, se puede observar el movimiento de cargas de un conductor a otro hasta que los potenciales eléctricos de ambos se igualen. Ya. Gracias. Sí, Daniela, hasta aquí, hágame el favor. Bueno. ¿Cuál es la causa del movimiento de las cargas? Esto se debe a la diferencia de potencial de los dos cuerpos A y B que estableció en el hilo conductor un campo eléctrico y actuando sobre las cargas del hilo conductor produjo una fuerza eléctrica de intensidad que los hizo mover. De este modo, la corriente se atribuye al desplazamiento de cargas eléctricas elementales. Los portadores de cargas son los iones libres, positivos o negativos, en los líquidos conductores y en los gases ionizados. Listo, entonces, en resumen, lo que estaba hablando es acerca del desplazamiento de las cargas eléctricas, de que ellas se mueven y gracias a eso es que nosotros podemos encender el bombillo de la casa, ¿sí?
En ese momento, por toda nuestra casa está corriendo energía eléctrica, ¿no? Solo que pues, si un bombillo no está prendido, esencialmente porque hay un interruptor que lo que hace es cortar el contacto, impidiendo que, en este caso, como sale en la figura, las cargas eléctricas que están en A lleguen a B. Entonces, al yo apagar el switch, el interruptor del bombillo, lo que hago es cortar esto, pues no pueden pasar. Como si fuera un puente, ¿no? Una población A que quiera llegar a B y se conducen a través de un puente, pero el puente se cae, no van a poder llegar. Igual pasa con la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Movimiento de electrones. Interviene también esta ahí, que se llama la intensidad de corriente, que hace referencia a la cantidad de electrones que pueden circular al mismo tiempo, en este caso por un cable. Entonces, me explico. Si yo quiero que haya mayor flujo vehicular en una carretera, o sea, no haya trancones, ¿qué tengo que hacer? Ampliar la carretera, ¿cierto? Al ampliarla, garantizo de que los carros, las motos, las mulas, todos los carros de carga que ocupan bastante espacio, puedan circular y no haya trancón. Entonces, igual pasa con los cables eléctricos. Entonces, dependiendo del grosor del cable, así mismo la cantidad de electrones pueden circular a la vez. Por eso hay cables que ustedes no les recomiendan utilizar porque son demasiado delgados, se calientan y puede provocar un corto, ¿sí? Que puede quemar el cable. Entonces, hay aparatos eléctricos que consumen demasiada energía, requieren mucho flujo de electrones. Entonces, si usted utiliza un cable muy delgado, pues se va a calentar y se va a quemar. Por eso incluso hay casas que las fabricaron por la red eléctrica es cable demasiado delgado y si conectan un horno microondas, por ejemplo, que consume demasiada energía, los tacos, o bien sean que se saltan, que eso es una manera de proteger, cuando un taco que usted conectó algo que consume alta energía, se saltó, ¡ay! Se fue la luz y no fue que el taco se le saltó. Es un método de protección para evitar de pronto de que se quemen los cables, porque el sistema de cableado que tienen en la casa no es el adecuado o no es muy grueso para la cantidad de energía que está consumiendo ese aparato, ¿sí? Entonces, eso es intensidad de corriente, la cantidad de electrones que pasa a un determinado, en este caso, pues por un cable, un conductor. Listo, corriente eléctrica. Bueno, tenemos esta imagen. Intensidad de corriente pasa de un lado a otro. Si este es un polo positivo, los electrones van a ir hacia allá. Si este es un polo negativo, los protones van a coger hacia allá. O sea, la carga positiva va a coger hacia allá y la carga negativa va a coger hacia allá. Corriente eléctrica. Juan Esteban Olaya otra vez. Otra oportunidad. ¿Está ahí en clase? ¿Estás escribiendo por el chat? Sí, señor. Cuéntame, Olaya. ¿Qué ha pasado que ahora rato lo llamé y no se mosqueó, no se inmutó? Profe, que dice Olaya que es que si le puede esperar, que es que está teniendo problemas con el internet. Antes vamos dando la oportunidad a otro estudiante mientras él configura ya el internet. Entonces, Robert Barrios. Profe, mi lady que la disculpe, que es que estaba enferma, entonces no se pudo meter a la clase por eso. ¿Quién? ¿Milady? Sí, señor. Ah, listo. Está enfermo. Entonces, espere, le ponemos aquí la excusa. Listo. Ahora sí, Robert.
¿Escucha, Robert? ¿De dónde a dónde? ¿No está Robert ahí? ¿A quién es promotor? ¿De dónde a dónde? De acá. De acá. ¿De corriente eléctrica? Ajá. Si Por a ahora, través de una superficie imaginaria, como lo muestra la figura 3.38, se traslada una carga total distinta de cero. Se dice que a través de esta superficie pasa corriente eléctrica. La corriente puede pasar por los cuerpos sólidos, metales, semiconductores, por los líquidos, los electrolitos y por los gases una descarga eléctrica. Como se explicó en los párrafos anteriores, para que la corriente eléctrica pase, es necesario que en el cuerpo o en el medio lado existan partículas con cargas que pueden desplazarse dentro del límite de todo el cuerpo. Estas partículas se llaman portadores de carga y pueden ser electrones, iones o finalmente partículas macroscópicas. Portadoras de carga excedente, por ejemplo, partículas de polvo o gotitas con carga. La corriente se produce si dentro del cuerpo existe un campo eléctrico. Los portadores de una carga participan en el movimiento térmico de las moléculas y por consiguiente se mueven con una velocidad aleatoria. Pero, ¿qué sucede con el movimiento caótico de los portadores cuando se conecta un campo? Cuando se conecta el campo eléctrico al movimiento caótico de los portadores, se supone un movimiento ordenado con una cierta velocidad de desplazamiento. listo, Robert, gracias. Entonces, cuando hablamos de cuerpos sólidos, por ejemplo, un conductor, ¿no? Hablamos de un metal, pues el flujo de corriente no tiene ningún inconveniente para circular, si es un semiconductor también. Pero cuando hablamos de algo líquido, la pregunta es, ¿la electricidad también puede circular por medios líquidos? ¿Qué dice? O sea, se han visto que en las películas, sobre todo en las películas de terror o de acción, y alguien se está bañando en una tina y le arrojan un aparato eléctrico y lo electrocutan. ¿Será que eso es posible o eso será mito, será ficción? O si se puede electrocutar a alguien que esté bañando y le descarguen un aparato eléctrico conectado obviamente pues a la corriente, ¿no? ¿Será que sí puede sufrir una descarga? ¿Puede electrocutar? Es que dicen. Sí. No me pregunten lo que ustedes piensen. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Pues yo creo que sí, profe, porque generalmente cuando alguien, por ejemplo, cuando vienen a la casa de uno a hacer arreglos de tipo electricidad, Sí. generalmente no dejan que haya cosas húmedas cerca, ni agua, ni líquidos aparte, pues porque sí pueden ser conductores y pueden generar también cortos si se tocan con la energía. Sí. Sí puede, no tomo al extremo como lo ponen en las películas, que eso ya lo deja el puro esqueleto, ¿no? Muchas veces lo dejan, o sea, le consume hasta el tejido, porque va a tener que ser demasiado voltaje, pero sí hay conducción. Lo que pasa es que en los líquidos, para que haya conducción de electricidad, se requieren de partículas conductoras de la electricidad. El agua en sí sola, el agua, no es muy buena conductora de la electricidad, pero si usted le aplica, por ejemplo, sal, al disolverle sal, que es cloruro de sodio, NaCl, por tener el sodio carga positiva y el cloro carga negativa, se convierte el agua ahí sí en buen conductor de la electricidad. Entonces el experimento que algunos estudiantes hacen en la Feria de la Ciencia es que colocan un bombillo, dos cables eléctricos pelados, conectan el cable del toma y entonces meten esos dos cables dentro de una vasija con agua, todo con agua, y el bombillo no alumbra. Para que alumbre, entonces le aplican sal. Al aplicarle sal, ahí sí la corriente eléctrica se transmite y el bombillo va a alumbrar. ¿Sí? Profe, y en el caso, así como por ejemplo, esto pues, no sé, eso es como de caricatura,
que en Los Simpson cogen y meten electricidad como a un lago y se mueren todos los peces. ¿Eso podría pasar? Sí, porque la cuestión es que en ese caso, como hay sales disueltas dentro del lago, entonces, empezando por el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo tiene sales disueltas, que son partículas conductoras de la electricidad. Por eso es que a mí me puede pasar corriente. Yo soy un conductor. Si yo le meto el dedo al toma, ¿cierto? Usted una vez no va a decir, no, pero Juan, raro, yo no soy de metal, ¿y por qué me pasa corriente? Porque dentro de nuestro cuerpo hay sales disueltas. Entonces la sal sí se convierte en un conductor. Por eso recomienda muchas veces que cuando usted, por un cable eléctrico que esté por ahí suelto, y alguien lo quiera recoger o lo quiera manipular, le recomiendan que coja un palo seco. ¿Se han visto? Porque si usted coge una rama húmeda, hay probabilidades de que le pase corriente. Y si es de alto voltaje, pues ya sabe cuál será la consecuencia. Entonces sí puede ocurrir, claro. Claro, porque el cuerpo del pez, como el de nosotros, también tiene sales disueltas. Incluso hay una trampa para los ratones que la hacen con eso, ¿no? Con corriente eléctrica. ¿Hasta dónde leyó Esteban? ¿Desplazamiento? ¿Dónde fue que usted leyó, Esteban? ¿Hasta qué punto? Desplazamiento. Listo, entonces aquí para que con espere que llegó. Ay, mira, llegó Axel, llegó, vamos a leer porque llegó tarde. Axel. Axel, ¿me escucha? Axel. Posible que acabe de conectar y ya no estoy poniendo cuidado. Axel. Es Valentina. Valentina. Señor. Ayúdame a leer, Valentina, entonces, hágame el favor. Donde le marcado. Se puede decir que la corriente eléctrica se puede definir como un movimiento ordenado de las cargas eléctricas. De este modo, y como característica cuantitativa de la corriente eléctrica, sirve la magnitud de la carga transportada a través de la superficie considerada en la unidad de tiempo. Esa magnitud se llama intensidad de corriente. Podemos advertir que la intensidad de la corriente es en esencia el flujo de carga por unidad de tiempo a través de la superficie. De igual forma puedes recordar el concepto de flujo de energía, flujo de líquido, entre otros. Ahora, si durante un intervalo de tiempo, no sé cómo se lee eso, profe. Se llama delta de Q, se pronuncia. Bueno, se transporta a través de la superficie una carga y otra cosa, profe, que no se lee tampoco. Eso. El primero era delta de tiempo, esa es delta de Q. La intensidad de la corriente se define como su unidad en el sistema internacional es el ampere. Un ampere es la corriente invariable que, si está presente en dos conductores paralelos de longitud infinita y separados por una distancia de 1 metro en el espacio vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza de exactamente 2, no sé, un puntico, para menos 10. No alcanzo a ver bien, porque estoy en el celular. Newton por metro. Bueno, eso, profe. Pero podrías estimar el valor de la intensidad de corriente cuando se enciende una linterna, un motor de auto o un televisor. Cuando se enciende una linterna eléctrica, la corriente en el dispositivo es de entre 0,5 y 1 A. La corriente eléctrica en los cables del motor de arranque es de 1
automóvil es de unos 200 A. Las corrientes, Listo, ahí dejamos las de WhatsApp para leerlo así más complicado. Y ustedes lo están observando. bueno, profe. ¿Sí? Gracias, Valentina. Entonces tenemos los miliamperios, aquí es 10 a la menos 3, los microamperios, que se escribe así, con este símbolo, que es 10 a la menos 6, y los nanoamperios, que es 10 a la menos 9, y picoamperios 10 a la menos 12. Entonces, los amperios es la unidad de la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente es la cantidad de flujo de electrones por unidad de tiempo. Me explico, vamos a suponer que una carretera es un cable eléctrico, y que cada vehículo, motos, carros, todo lo que cicla, todo lo que pase por la carretera son electrones que están circulando, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente en ese caso sería la cantidad de vehículos que pasan en determinado tiempo. Entonces, si nos ponemos, hacemos a un lado de la carretera y empezamos a calcular la cantidad de vehículos que pasan por esa carretera, esa es la intensidad, ¿sí? Intensidad de corriente. Hablando en términos de corriente, pues sería la cantidad de electrones, ¿no? Ahora, si yo quiero que haya mayor flujo de vehículos en esa misma unidad de tiempo, debo ampliar la carretera. En el caso de la corriente, debo ampliar el cable conductor, que sea más ancho, para que pasen la cantidad de electrones por un determinado tiempo. ¿Listo? Eso es intensidad de corriente. Cuando ustedes compran sus cargadores de teléfono, se han visto que los cargadores dicen 2.0 A, ¿sí? O sea, 2 amperios. Y hay un cargador ahora que está de moda, que es el carga rápido, ¿cierto? ¿Lo han escuchado, carga rápido? ¿Tienen escuchado los cargadores carga rápido? Señor. Esos cargadores son de 3 punto y algo, no recuerdo el algo cuánto es. 3.4 amperios. Espera, saco el mío, vamos a chicanear. Yo tengo un carga rápido y dice 3.4 A, o sea, 3.4 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cargador circula mayor cantidad de electrones en una unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo un cargador de 2.4 y un cargador de 3.4, ¿cuál cree que me carga más rápido el celular? Tengo uno de 2.4 y uno de 3.4 amperios. ¿Cuál cree usted que me carga? El de 3.4, profe. El de 3.4. 3.4. Porque circula mayor cantidad de electrones. O sea, si lo ponemos a hacer, si yo conecto dos celulares a la vez, uno con un cargador de 2.4 y uno con de 3.4, y lo voy a contabilizar 10 minutos, y créame que pues en 10 minutos se va a cargar más rápido el de 3.4, ¿por qué? Porque quiere decir que hay mayor flujo de electrones en la misma unidad de tiempo, ¿sí? Eso significa. Entonces, cuando usted, digamos, tiene un dispositivo que se le dañó el cargador, y usted no quiere que el celular o el dispositivo, el aparato eléctrico que va a cargar no se le vaya a quemar, el amperaje no interesa, o sea, los amperios no interesa, lo que interesa es el voltaje, que esa es otra cosa que vamos a ver más adelante, el voltaje. O sea, si usted compra un cargador para su celular y ahí dice 5.0 V, o sea, 5 voltios, y usted le mete un cargador de 10 voltios, pues ahí sí lo va a quemar. Porque el voltaje el voltaje sí afecta el funcionamiento del aparato en cuanto a que lo puede quemar. Pero usted si tiene un cargador o un aparato, un aparato, cualquier cosa que sea, digamos, de 9 amperios, y usted le mete un cargador de 12, no interesa, no se lo va a quemar. Lo que hace es que lo va a cargar más rápido y de pronto sí puede afectar la duración de la batería, eso sí lo puede afectar. Pero que lo queme no. Para yo mirar que no me vaya a quemar el aparato, miro es el voltaje. ¿Listo? Entonces, hay una fórmula para ya la intensidad de corriente que es igual a delta de Q, que es la carga, dividido la unidad de tiempo. Sentido de la corriente. Ayúdeme a esta. Brigitte, hágame el favor. Dice, sentido de la corriente. En los líquidos y gases conductores, las cargas positivas
se mueven del potencial eléctrico más alto al potencial más bajo y las cargas negativas en sentido contrario. Pero, ¿cuál es el sentido de la corriente? Por conversión, el sentido de la corriente coincide con el de los portadores positivos. En los metales resulta que el sentido real del desplazamiento de los electrones que constituyen la corriente está en sentido contrario al sentido convencional de la corriente. ¿Sigo leyendo? Sí, hágame el favor. Tipos de corriente. Eso le iba a decir, bájelo porque... corriente continua. Si se mantiene constante la diferencia de potencial entre los puntos A y B dentro de un hilo conductor, la corriente que circula por él es constante. Si esta situación ocurre, diremos que tenemos una corriente continua. En muchos equipos sencillos, como los de las linternas eléctricas, taladros eléctricos y otros aparatos que usan pilas, se utiliza este tipo de corriente. Corriente alterna. Si la diferencia de potencial A y B cambian de sentido con una cierta frecuencia, la corriente que pasa por el hilo conductor cambia de sentido con esta frecuencia y se conoce como corriente alterna. En los aparatos electrodomésticos como tostadores, refrigeradores, televisores, se utiliza este tipo de corriente. Listo, gracias. Entonces hay dos tipos de corriente, la continua o la directa, que es lo mismo, y la corriente alterna. Cuando usted mira un cargador, por ejemplo, él le dice DC, ¿sí? Que quiere decir corriente directa, corriente continua. Entonces, son constantes el flujo de electrones y son aquellos aparatos que no requieren de mucho voltaje. Y todos los aparatos que cuando el voltaje es mínimo, utiliza corriente directa. Por ejemplo, los celulares, algunos aparatos que usan pilas, una máquina para... hay máquinas que utilizan para la barba, ¿sí? Todos esos aparatos, como un carrito a control remoto, utilizan corriente directa o continua. Pero cuando usted ve esos aparatos que consumen 100, 120 voltios, digamos, un voltaje más alto, ya utiliza corriente alterna, que es, por ejemplo, los televisores, la nevera, ¿sí? Microondas, todos los aparatos así eléctricos que consumen alto voltaje son de corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Porque la frecuencia varía, la frecuencia de desplazamiento de los electrones. Ahora, esa corriente alterna no es igual en todos los países, dependiendo del país cambia. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a comprar un aparato eléctrico, usted tiene que mirar el tipo de enchufe. Entonces, alguien que se mete en internet, ay, me gustó este aparato, y cuando lo va a comprar, ellos le preguntan, ¿qué tipo de enchufe quiere? ¿Americano, europeo, ruso? ¿Por qué? Porque manejan una corriente alterna diferente. Entonces, cuando en Colombia se utiliza el mismo americano, el mismo tipo de corriente americano es el que sirve acá, porque si yo compro esto uno ruso, tiene que hacerle una adaptación, o puede perder la platica. ¿No? Dice, ejercicio, aplicando el concepto de corriente eléctrica, dice, se tiene una corriente de 0.5 amperios en el foco de una linterna durante 2 minutos. Me está dando la cantidad de carga y en qué tiempo, durante 2 minutos. ¿Cuánta carga pasa por el foco en ese tiempo? ¿Cuántos electrones son? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. ¿Qué nos están dando? Nos están dando la intensidad de corrientes, que es como 0,5. Acuérdense que todo lo que sea A de amperaje, amperio, es I, o sea, es intensidad de corriente. El tiempo, que es 120 segundos. Y esto es una constante que dice que la carga de un electrón es 6,25 por 10 a 18 electrones. Esto ya es una constante, ya está establecido. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula, miren. I es igual a delta de Q sobre T. Están pidiendo hallar Q, o sea, esta T como está viendo pasa acá a multiplicar. Entonces multiplico I por T. ¿Sí ven? Q igual a I por T. Y reemplazo. ¿Cuánto vale I? 0,5. Entonces coloco 0,5. Por ¿cuánto tiempo? 120 segundos. ¿Por qué? Porque dicen que 2 minutos. ¿Y 2 minutos de cuántos segundos tiene? Pues 120. Porque no se trabaja con minutos sino con segundos. Entonces por 120. Y multiplicarlo nos da 60. Quiere decir que la cantidad de electrones que circula en ese amperaje y en ese tiempo es de 60 coulombs.
Si quiero calcular el número de electrones, entonces utilizo U por y lo multiplico por estos 60. Entonces 60 por esta constante es como 6,25. Multiplico 60 por 6,25 y eso me da 3,75 por día a la 20 electrones. El número de electrones que hay en esa intensidad de corriente es de 3,75. Esto es un ejemplo, ¿sí?, de cómo se utiliza la fórmula, pero igual en la actividad no les puse ejercicios de eso, ¿listo? La actividad ya es más sencilla. Primero, ayúdame a Juan José. Primera pregunta. Juan José a la una. Yo, profe, yo. Listo, yo. Hola, ya, hola, ya. Hola, ya, hágale. Actividad 1. Resuelve el siguiente ejercicio teniendo en cuenta el ejercicio anterior. Muchos instrumentos de laboratorio pueden medir corrientes de nanoamperes. Si un instrumento registra 3 nanoamperes durante 2 minutos, ¿cuántos electrones son los registrados? Listo. No, yo pensé que no la dejó y si mentira, le dejo un ejercicio, pero muy parecido a este. O sea, a este que le estoy mostrando acá. ¿Qué es lo que tiene que sacar? Los amperios. Dice que son 3 nanoamperios. ¿Y cuánto vale un nanoamperio? Un amperio es, en nanoamperio sería 10 a la menos 9, que es el que está aquí. Mire, por aquí lo leyó Valentina, creo. Mírenlo, es este de acá. 10 a la menos 9. Entonces reemplaza 3 por 10 a la menos 9, sería ahí, ¿sí o no? Luego le dice, durante 2 minutos, o sea, 120 segundos. Ya tiene el tiempo y tiene el amperaje. Y hace lo mismo, aquí como el ejemplo. Solo que lo que va a cambiar ya, aquí es 0,5. En el ejemplo es 3 por 10 a la menos 9. Entonces reemplaza eso 0,5 por 3 y el resto es lo mismo. Esto se guían con este. Segundo, siga, hola ya. Ya, segundo. Realiza una sopa de letras que contenga 10 términos relacionados con el tema. Listo, fácil. Entonces van a inventarse una sopita de letra con 10 términos relacionados con el tema. Por ejemplo, alguien quiso colocar corriente directa o corriente alterna, carga, intensidad de corriente. Puede ser cargadores, cables, eso. Cargador, conductor, sí, que tenga relación con el tema, ¿no? No me van a escribir camigas, por ejemplo, que camigas no tiene nada que ver con el tema. ¿Sí me vamos a entender? Términos relacionados con el tema. ¿Listo? Y entonces arman sus sopitas y las solucionan. Pero dame un segundito, muchachos, que voy a contestar aquí una llamada. Ya sigo con ustedes. Listo, seguimos. Tercera pregunta. Hola ya.
Tercera, observe las siguientes imágenes y explíquelas. Entonces aquí vemos tres imágenes. La imagen 1 dice, con la electricidad no se juega. ¿Qué explicación le da a usted esa imagen? La que usted le dé. La imagen 2 dice, en lugares mojados utiliza aparatos eléctricos, uy, casi no se ve. Bueno, que garantice la seguridad. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la imagen ahí? Una persona que va a hacer mantenimiento eléctrico y hay agua en el piso. Entonces, ¿usted qué puede explicar acerca de eso? Y en imagen 3, aquí vemos que está cargando el celular Sergio, Valentina, Olaya, todos a la vez, vea. Como pasa en el colegio, cuando a veces están dando clases y habían como cuántos celulares conectados. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede suceder cuando hay esto? Y tercero, realiza un cuadro comparativo entre corriente directa y corriente alterna. Entonces van a hacer un cuadro y en un cuadrito comparativo y colocan corriente directa y las características, corriente alterna y las características. ¿Listo? Ya. Bueno, ahora les voy a mostrar un video que necesitan observar. ¿Pregunta con la guía o todo claro? Todo claro, profe. Listo. Disfruta. Discovery en la escuela. ¿Sabes qué genera una carga eléctrica en movimiento? Hoy sabemos que el origen de todos los magnetismos está en el átomo y proviene de la manera en la que funciona el mundo. Disfruta. Discovery en la escuela. Electricidad y magnetismo. ¿Sabes qué genera una carga eléctrica en movimiento? Hoy sabemos que el origen de todos los magnetismos está en el átomo y proviene de la manera en la que funciona el mundo. El átomo consiste en cargas eléctricas. Tienen nombres, electrón y núcleo. Esas son las dos partes del átomo. El núcleo es la pequeña parte que flota en el medio de volúmenes gigantes en los que los electrones dan vueltas. Y si uno tiene una carga eléctrica en movimiento, uno crea un campo magnético. Pero si los imanes no están bien alineados, y hay un polo norte y un polo sur acá, y un polo norte y un polo sur allá, y están por todos lados, entonces el efecto en red es de magnetismo cero. Y eso es lo que la mayoría de las sustancias son. No tienen magnetismo. Pero en el hierro, los grupos de átomos se alinean y apuntan sus polos en la misma dirección. Esos grupos se llaman dominios. De pronto tienes una acumulación de polos norte de un lado y polo sur del otro. Entonces tienes una barra de imán. Clave para la respuesta. Átomo, campo magnético, hierro, dominios, imán. Si quieres saber más sobre electricidad y magnetismo, sintoniza este programa en Discovery en la escuela por el canal Discovery. Bueno, le había puesto un video ahorita, pero lo quité porque no se escucha. Se escucha muy pasito. Ustedes me dicen cómo le escuchan, pero ensayamos a ver. No, profe, escuchaba bien.
Sí, te vengo, vuelvo y lo, Medio cortado. pero vuelvo y lo pongo entonces. Y ustedes me dicen cómo lo escuchan. ¿Están viendo en pantalla? Sí, señor. Bien, voy a silenciar el micrófono y lo pongo a reproducir. Y si se escucha pasito, me activa el micrófono y me avisa alguien, ¿vale? Profe, se supone que está escuchando algo porque no se escucha nada. Profe, la primera vez que lo puso sí se escuchaba. Sí, no, el primero sí, no, es que ahora que recuerdo, es mudo. Te lo hizo Charlie Chaplin. Entonces no tiene sonido, solamente imagen. Entonces está bien. Voy a colocarlo otra vez a reproducir. Listo, solamente era un ejemplo de cómo se produce la corriente eléctrica, como ustedes lo habían leído, que era por la diferencia de potencial, ¿no? Entonces nos da un ejemplo muy claro de por qué uno dice diferencia de potencial, pero ¿cómo es eso? Entonces ahí nos pone un ejemplo, no es como si usted pusiera la balanza, como están ahí, ¿no? Inclina hacia un lado y entonces, claro, la cantidad de electrones empiezan o sea, el nivel empieza a aumentar, entonces los electrones empiezan a bajar, como cuando usted coge un tarro y tiene un poco de pepitas adentro y usted quiere que le baje, pues usted coge y empieza a inclinar el tarro, ¿cierto? Para que empiecen a bajar más rápido. Igual es con la diferencia potencial. Bueno, muchachos, eso era todo. Pues esta semana usted tiene pendiente presentar. Recuerden, biología, pruebas saber. Creo que son 20 preguntas, pruebas saber. Solamente responderlas ya. ¿Listo? El viernes, o sea, mañana, tienen conmigo preparación de las pruebas saber, ¿no? Así como tuvieron hace 8 días, la semana pasada en inglés, ¿cierto? ¿Fue inglés que tuvieron? Sí, señor. Eso, entonces mañana van a tener conmigo biología. Entonces mañana voy a corregir esas preguntas. Entonces les encargo que ustedes respondan esas preguntas hoy. Si ya las respondieron mejor, si no, pues hoy. En la biología y la de química. A conciencia, le dediquen tiempo y respondan. Y mañana hacemos la corrección. ¿Listo? O sea que mañana les voy a preguntar a ustedes. Valentina, la pregunta 11, ¿usted qué puso? Yo puse la A. Ah, listo. Entonces empezamos a explicar qué respuesta es. ¿Listo? Y la suben a la plataforma. ¿Sí me hice entender? Eso en biología. Sí, profe. Y en química. Y la de física, pues ya sabe, la que le acaba de mostrar. La otra semana vamos a seguir trabajando pruebas saber, pero ya en las 3. En biología, en química y en física. Solo pruebas saber. También van a encontrar guías con preguntas tipo IFES. Responden lo mismo y van a subir a la plataforma. Y eso con el fin de que también tengan tiempo de responder las guías que tengan atrasadas.
los talleres que tengan pendiente y no se le acumule más trabajo. O sea, no se le acumule el que tenga atrasado más con un tema nuevo, entonces más trabajo. Entonces no, por eso le voy a colocar solamente pruebas a ver. ¿Listo? Listo, muchachos, eso es todo. Si tienen alguna otra pregunta, duda, me la hacen saber. De una y la aclaramos. Ah, espera, acabo de llamar a Lisa otra vez. Espérenme un segundito, espérenme. Van a salir. Voy a rectificar los que se conectaron. Axel, ¿está ahí? Axel, ¿sigue ahí? Axel a la 1. Axel a las 2. Sí, señor, sí, señor. Está... Listo. Brigitte Camila, ¿sigue ahí? Señor, estoy. Daniela Rodríguez. Acá estoy. Listo. Juan José. Señor. Listo, bien. Juan Sebastián Perdomo. Juan Sebastián Perdomo a la 1. Juan Sebastián. Presente. Eso, Juan Sebastián. Juan Esteban. Juan Esteban Olaya. ¿Ya se salió? No, profe, presente. Ah, listo, bien. Carlos Daniela Mosquera. Señales de humo, Carol, aunque sea. Ahí dijo por el chat, profe. Si está presente, parpadee. Listo. Valentina Díaz. Profe, que Carol está presente, pero por chat. Ajá, listo, bien. La vez pasada fue con esto también que... Al menos pestañena, a ver si no pueden hablar. Valentina Díaz. Presente, profe. Robert Steven Barrios. Presente. Camigas. Presente. Eso. Judy. Presente. Bien. ¿Alguien nos llamé? ¿No? ¿Llamé a alguien? Listo, entonces. Los que entraron, a excepción de Axel, sí continúan acá. Listo, preguntas, dudas, si no, pues quedamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa, pues de todas maneras me escriben, ¿no? Pueden pasar a almorzar. Ah, no, está muy temprano. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Daniela, nos vemos allá. Chao, Valentina, Axel, promotor, Camigas. Buena vista, profe. Chao, gracias.